Hoy día tenemos un tema tremendo. Quiero que dispongas tu espíritu, porque este es uno de los temas trascendentes de la Escritura, la santificación. No sabes cuánto daño ha hecho a millones de personas, muchos ya han muerto, y los que estamos vivos acá, un mal entendimiento de la santificación. Hay un hilo muy delgado entre la santificación y la autocondenación. Y eso pertenece a dos reinos distintos, como la convicción de pecados. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero no es lo mismo la convicción de pecados que la autocondenación. Pero ¿dónde está la frontera, no? Y todos batallamos todos los días con esto. Es necesario entender qué hay en la mente, cómo Dios ve y nos revela esto. Porque cuando tú cometes algo indebido, no propio de la asignación tuya, que nosotros debemos andar como es digno. Amén. De la vocación, la dignidad que debe ser compatible con la vocación. Esas dos cosas. Tú tienes un nivel de dignidad porque tú tienes una vocación. Para eso Dios te escogió. Entonces, ¿cuál es el problema de la autocondenación? Que cuando tú cometes algo contrario a la dignidad de tu vocación y tú te autocondenas, tú estás generando un problema más grave que el pecado que cometiste. Porque la autocondenación te aparta de Dios. Corta las vías, corta los recursos. Tú te alejas de Dios porque no te sientes digno, entonces le cierras a Dios la oportunidad de restaurarte, de limpiarte, como Él lo ha prometido. Me estoy explicando. Entonces yo espero que prestemos toda la atención del mundo. Primero, porque nosotros como sacerdotes reales, real sacerdocio, vamos a pasarnos el resto de la vida ministrando a la gente estos temas. Y tú tienes que interpretar la mente de Dios para restaurar. Primero, salirnos de la ecuación, porque si alguien te agrede a ti, no es contra ti, no se trata de ti. No puedes tú estar herido, no puedes estar molesto, no puedes estar... La molestia siempre, en cualquier asunto, es una manifestación del ego. Y a veces Dios permite que alguien nos ofenda para mostrar, como una radiografía, para que tú veas qué tan muerto estás. Antes de entrar en la lección, quiero compartirles algo más acerca del sacerdocio de Sadoc. Vamos combinando acá dos líneas, pero el tema de Sadoc, vamos a hacer un repaso. Recuerdan que hubieron 3 tabernáculos, el de Moisés, el de David y el de Salomón. En el de David, en el Moisés, la familia de Aarón servía en la casa de Jehová. En el tabernáculo de David fue la familia de Abiatar. Y en el tabernáculo o el templo de Salomón, Dios eligió a los hijos de Sadoc. Muy bien. Sadoc no es porque Dios le dijo a la mamá de Sadoc, ¿qué nombre le pongo? ¿Cómo le pongo a este niñito? Sadoc. No, Sadoc fue profético. Sadoc significa justo. En hebreo, justo. Y en ese tiempo el nombre era un mensaje. Entonces cuando Dios elige a Sadoc, también deja fuera a muchos. Cuando Dios te elige a ti, implícitamente descalificó a muchos. Levante su mano.
Diga, yo, por gracia de Dios, he calificado para la vocación santa. Primero, no podían ser extranjeros. O sea, los incircuncisos. Ezequiel 44, versos 6 al 9. Y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel, basta ya de traer extranjeros. Y esto no tiene que ver con nacionalidad hoy, porque la iglesia del Señor, las razas no importan. Cristo es el todo y en todo, pero tiene que ver en ese tiempo con una naturaleza. Tú sabes que en la iglesia los verdaderos extranjeros no son los haitianos ni pero los verdaderos extranjeros son los enemigos de la visión. Son extranjeros en el reino. Puede ser un hermano de color, chino, pero a lo mejor es nativo de la visión. Amén. La naturaleza. Incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, no estaban circuncidados porque eran extranjeros, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. ¿Tú recuerdas cuando Israel en el desierto empezó a gritar, queremos carne? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes comenzaron el lío? Los extranjeros. Y los extranjeros que habían salido con ellos comenzaron a decir, porque Moisés se levantaba en la mañana y corría las cortinas de su tienda y veía el maná caer. Decía, qué extraordinario, qué maravilla que Dios en medio del desierto nos alimente con pan del cielo. Los extranjeros decían, otra vez maná, mermelada de maná, budín de maná, asado de maná. Estamos hartos del maná, queremos carne. Y esa gente comenzó a influenciar a los hebreos. ¿Lo capta? Cuando usted tiene una naturaleza extranjera, me refiero al reino, todas las justas demandas que Dios te hace te parecen una pesada carga. Todo te molesta. ¿Por qué el culto es tan largo? ¿Por qué el pastor me habló así? ¿Por qué cantan tanto? ¿Por qué? Todo le molesta, todo. Todavía hay gente extranjera. ¿Cuántos extranjeros tienen tu discipulado? Dice que la torre de Babel confundió las lenguas y nadie entendía a su compañero. Imagínate un día estás trabajando y de pronto, ¡fua! Y tu amigo que hablaba tu idioma ahora te habla en chino, en coreano, nada. Es una confusión. Entonces Dios dijo, no quiero extranjeros en mi sacerdocio. Dios prohíbe al extranjero y al incircunciso de entrar en su templo. La segunda cosa, los levitas infieles. Abiatar fue levita, la familia de Abiatar, pero fueron infieles. Porque en realidad cuando David comenzó a reinar, Abiatar era el sumo sacerdote, él servía en el tabernáculo, tenía un lugar de privilegio. Pero cuando Salomón comenzó a reinar, hay una historia bien bonita, ¿se las cuento o no? Ya, ustedes se lo buscaron. ¿Se acuerdan cuando David adulteró con Betsabé? ¿Recuerdan? Betsabé era esposa de un general de David. Entonces nació un hijo que murió, pero después David se casó con Betsabé, regularizó su situación, hubo un costo muy alto, pero igual regularizó su situación, y de ese matrimonio nació un hijo llamado Salomón. Y Salomón era el heredero del trono, y David profetizó sobre él, que él sería el rey. Pero había otro hijo de David, con otra mujer, que se llamó Adonías. Y Adonías comenzó un movimiento para él ser el rey y se autonombró rey. Solo se autoungió. Soy el rey. Entonces cuando Betsabé, la madre de Salomón, se enteró de esto, imaginen una madre que le están quitando el trono al hijo. Saltó como gata, hermano. Entonces fue a hablar con Samuel, el profeta, y le dijo, Samuel, mira, ¿te acuerdas que
tu siervo David, que estaba viejito David estaba ya senil, estaba en la cama, postrado. Le buscaron una muchacha, dice, hermosa, joven, para que lo calentara. Entonces David dice que no la conoció porque David tendría unos 100 años. Esta muchacha lo abrazaba y lo calentaba. Entonces, David estaba ahí y vino Betsabé, le dijo al profeta Samuel, ¿qué pasa con Adonías? ¿Por qué se está autonombrando rey? Si tu siervo David le profetizó a Salomón, mi hijo, que iba a ser el rey. Entonces Samuel le dice, mira, Betsabé, este es el plan. Entra en la habitación de David y dile, ¿acaso tú no profetizaste sobre tu hijo Salomón, que iba a ser el rey? ¿Por qué Adonías se está nombrando rey? Y cuando tú estés hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré la palabra. Amén. Así lo hicieron. Entonces, este movimiento de Adonías tuvo mucha gente, se adhirió mucha gente, y entre ellos Abiatar. Y Dios no le agradó eso. Se unió a los rebeldes. Entonces Dios dijo, ok, Abiatar para afuera. ¿Quién permaneció fiel a David? Sadoc. Entonces ellos pertenecían a los infieles, por eso quedaron fuera. Estoy tirándote pistas de cómo Dios demanda de nosotros algunas cosas básicas para que tú califiques porque una cosa es que tú seas levita, porque que Abiatar era levita. Pero ¿por qué un levita queda descalificado del sacerdocio? Por esto. ¿Me estoy explicando? O sea, no hay garantía de que por el solo hecho de que tú seas levita, ya Dios te va a usar para que sirvas en el santuario. Ezequiel 44, verso 10 al 14, dice, los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, servirán en mi santuario como porteros. No tenemos nada contra los porteros. Lo que está diciendo es que van a servir fuera, pero a mí, en mi presencia, no. O sea, hay dos dimensiones de servicio. Servir a la gente, ganar gente, ayudar a la gente, regalarle ropa a la gente, comida. Y otra cosa es que tú sirvas en la presencia de Dios, en su intimidad. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima y estarán ante él para servirlo, por cuanto lo sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová, que ellos llevarán su iniquidad, no se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron. Los pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Los levitas serán objeto también de esta segunda selección. Entonces los hijos de Sadoc fueron escogidos por Dios. ¿Y por qué? Leamos Ezequiel 44, versos 15 y 16. Pues estamos viendo la sombra, la sombra, cómo Dios sigue haciendo lo mismo, pero ahora, Él nos ha impartido su vida. Ezequiel 44, versos 15 y 16, dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Amén. Amén. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grasa y la sangre, dice Jehová, el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aleluya. Quiero que esta palabra tenga algún impacto en ti, algún efecto en ti. Es difícil estar al lado o servir por muchos años al lado de un hombre o una mujer de Dios. Es difícil, tú necesitas un proceso, porque el hombre de Dios no es perfecto, la mujer no es perfecta. Y a veces Dios permite situaciones para que tú tengas una razón para cuestionar, criticar, tener sentimientos adversos al hombre y la mujer que Dios ha levantado.
¿Recuerdan cuando Moisés se casó con la mujer cusita? Era una negrita. Imagínate un judío casándose con una negrita. La mujer cusita tiene que haber sido hermosa. Una negrita hermosa. David dice que David era hermoso. Siempre fue el más hermoso de sus hermanos. Alto, imponente. David, un tipo espectacular. Y se enamoró de esta mujer y su hermana María o Miriam se molestó. Y su hermano Aarón. ¿Por qué tomó la mujer cusita? Y Dios le dijo a Aarón, porque al hombre le gusta la piel color canela. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás ofendida con Moisés, tu hermano? Si yo no estoy molesto, dijo Dios. Y también dijeron ellos, ¿por qué solo David puede reinar? ¿Por qué solo Moisés puede mandar? Nosotros también. Y lo oyó Dios. Esa frase, y lo oyó Dios. Punto. Ni aún en lo secreto hables mal del rey, porque los ángeles llevarán tu mensaje. El tema de la fidelidad es un tema, es todo un tema. Los latinos somos viscerales, rápidamente hablamos con imprudencia, decimos palabras duras contra la autoridad. Pero eso no puede pasar en la casa de Dios, porque Dios sigue siendo autoridad. ¿Me explico? Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos sido heridos por alguna autoridad. Todos, me incluyo. Tu padre, tu profesor, tu primer pastor, tu esposo, tu esposa, un jefe, un policía, autoritario. Todos en algún momento hemos sido heridos de autoridad. Piensa un minuto así rápidamente en tu pasado. En algún momento hubo sobre ti una autoridad abusiva. Entonces tú no te das cuenta, pero hay una rebelión interna en nosotros contra cualquier forma de autoridad. ¿Cuál fue el problema de Israel? En el desierto vieron un mar abierto. Vieron la nube de gloria. Pero nunca pudieron sacudirse de la autoridad faraónica. Cuando Moisés les hablaba, ellos veían a Faraón en Moisés. ¿Por qué nos trajiste acá? Porque fue todo un tiempo de estar bajo una autoridad represiva y abusiva. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, ¿qué es lo que encontramos primero? Autoridad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si tú insultas a tu jefe, te despiden. En un ejército, tú le faltas el respeto a un general, a un teniente. Vas preso al calabozo. En el colegio, si tú le faltas el respeto al profesor, te suspenden o te expulsan. Pero en la iglesia, nosotros no tenemos ninguna herramienta represiva. ¿Cuál es el instrumento que nosotros como pastores tenemos? ¿Cómo manejamos el tema de la insolencia, de la falta de respeto a la autoridad? Sobre todo cuando hay familiaridad, cuando ya somos amigos, cuando ya tú sabes, ¿Cómo se maneja? No tenemos una herramienta. Cuando tú lees la Escritura, no sé por qué me metí en este tema, pero cuando la Biblia habla de autoridad, nunca la palabra va dirigida al que la ejerce, sino al que debe someterse. Nota eso, esa es la línea conductora. Mujeres, sométanse a sus maridos. Yo sé que eso es duro. Necesitaríamos un seminario para eso. Someteos a vuestros pastores. Ve que la exhortación siempre va al que debe. Nunca le dice al pastor, sometan a las ovejas. Maridos, sometan a las mujeres. No, siempre es al que debe someterse. ¿Lo capta? O sea, por eso nosotros nos quedamos sin herramientas cuando alguien se rebela. Si Dios se va a encargar. Es como decirle, ¿qué quieres que yo trate el tema o te dejo en las manos de Dios?
Si yo voy a tratar el tema, yo podría ser más bueno que Dios. Está bien, te perdono. Pero si Dios trata el tema, yo no quiero estar ahí cuando Dios... De hecho, a veces nos sentamos a conversar de todas las rebeliones pasadas que hemos tenido. Alfredo Martínez, tú sabes, situaciones terribles, casos en que yo con lágrimas he clamado a Dios, ten misericordia del Señor. No. ¿Por qué me dejas ver esto? ¿Por qué me dejas ver tu disciplina? Y yo estoy sanado y Dios dice, como diciendo, Dios, yo sé lo que hago, pues yo soy Dios. ¿Te has puesto a pensar que a veces uno quiere ser más bueno que Dios? No, Señor, no. Pero dijo, tranquilo. Ezequiel 48, verso 11, dice, los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, santificados, de eso vamos a hablar hoy, me guardaron fidelidad, que no se descarriaron cuando se descarriaron los hijos de Israel, como se descarriaron los levitas. Ellos siempre se vistieron como Dios ordenó. Tienen puestos los pantaloncillos de lino, justificados, el manto de lino, santificados, el cinto de lino, una mente atada a la verdad, el manto azul, autoridad espiritual y unción, el éfod, responsabilidad y fidelidad, el cinto primoroso, servidumbre, la mitra, sumisión y la corona de oro, la santidad. Ellos estaban vestidos de santidad. Ellos vivían de acuerdo al glamour, al estatus de su asignación, para que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Amén. Levante su mano, diga, todas las vestimentas del sacerdote son aspectos de Cristo. Vestidos de mansedumbre, vestidos de humildad, vestidos de que la gente, no importa, tú eres humilde, tranquilo, amoroso, reconciliador, perdonador, benigno. Pepita le dijo algo a Juanita, pero Juanita es benigna. Dice, está bien, la hermana tiene un corazón grande. Juanita le dijo a los papitas, no, ¿qué se cree? ¿Qué cree esta lengua de víbora? Y a lo mejor no era lo que quería decirte. ¿Me explico? Cuando alguien conoce tu corazón, el marido a la esposa al marido, pueden haber palabras, pero la convicción del amor va por encima de la gramática. Tú puedes usar una palabra incorrecta, pero el sentimiento es bueno. Bueno, de aquí vamos a ver por qué Dios elige a los de Sadoc. Anoten. 1. Tradición versus unción. Primera de Crónicas 12. Ellos se movían en la unción, no en la tradición. Primera de Crónicas 12, 23, 26 y 28. Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y llegaron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Verso 23, el 26. Y los hijos de Leví, 4,600. Verso 28. Y Sadoc, joven, valiente y esforzado, me gusta Sadoc, me cae bien, con 22 de los principales de la casa de su padre. Entonces Sadoc se encontraba entre aquellos hombres que abandonaron a Saúl para apoyar a David. Se necesita unción y revelación para abandonar a Saúl, para no tener relaciones almáticas. Saúl es mi amigo, él fue una etapa en mi vida, pero el tipo se fue para el lado de los tomates. Perdido como Adán en el día de la madre. Entonces ahora yo reconozco lo que hay depositado en David, la gracia de Dios. Entonces, la característica es que Sadoc no se movía por la tradición, sino por la ¿qué? La unción. 2. Sadoc se movía por la elección divina. La elección divina y no
la personalidad humana. Tú puedes tener una tremenda personalidad, hablar como los dioses, pero si no estás escogido por Dios, hay una elección. O tú puedes ser medio brutengue, como Moisés, que era tartamudo, pero Dios te escogió tranquilo. Yo no sé si tú sabías que Dios te escogió. Muchos son los llamados, pocos, y tú estás dentro de esos pocos. Muchos son los llamados. Mueva su mano. Diga, yo estoy en el grupo de los escogidos. ¿Tienes mentalidad de escogido o no? Si Dios te escogió, no tienes que hacer mérito. De esta manera, segunda de Samuel 15, verso 6 y verso 24 al 26. Leamos el verso 6. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así les robaba a Absalón el corazón de los israelitas. Eso hizo el hijo rebelde de David. Verso 24 al 26. Iban también con él Sadoc y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, vea el arca y su tabernáculo. Así dice: no me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien parezca. O sea, el nivel de fidelidad de Sadoc era a toda prueba. Número 3, la tercera característica por qué Dios eligió a Sadoc, porque él vivía en sumisión y no en autoexaltación. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5, verso 8 y verso 35. Verso 5. Entonces Adonías, ¿recuerdan quién era Adonías? ¿Qué hizo Adonías? Se estaba hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo, y de 50 hombres que corrieran delante de él. Hasta con escolta. No, si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. El verso 8. Pero el sacerdote Sadoc de Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei rey y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Verso 35. Después iré detrás de él y vendrá a sentarse sobre mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe de Israel y de Judá. Hasta ahí, por ahora, el asunto de Sadoc. Vamos a entrar ahora en la lección de Hebreos. Eso. ¿Por qué era importante hablarles un poquito acerca de Sadoc? Para que ustedes se vayan familiarizando. Para muchos de ustedes, esta es la primera vez que oyen esta historia. Pero el sacerdocio tiene una historia y una prehistoria. El sacerdocio nace con Dios. Él es el primer sacerdote y sumo sacerdote, porque inmoló a su hijo antes de la fundación del mundo. Hizo una tarea sacerdotal. ¿Me estoy explicando? Lo mismo hizo en el huerto con los corderos para cubrir a Adán y Eva. Todo es sacerdotal. Hay un sacerdocio en la mente de Dios. Y tú y yo somos parte de ese sacerdocio. Entonces vamos a entrar acá en el tema de la santificación, el santificador y los santificados. Hebreos 2. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno son todos. Significa salimos del mismo Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre
y en medio de la congregación te alabaré. Quiero recordarles que está hablando acá del hijo primogénito. El primogénito fue engendrado, igual que nosotros. Del mismo padre, hermano significa del mismo padre, en la dimensión espiritual. Porque el hijo unigénito, según Juan 3:16, dio a su hijo unigénito. El hijo unigénito ya no es unigénito, es primogénito. ¿Por qué? Porque cuando él murió y resucitó, nunca más se le llama unigénito, sino primogénito, el primero de muchos. Porque ese primogénito fue engendrado. Salmo 2, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cómo fue engendrado el hijo primogénito? Me refiero a Cristo. Fue engendrado de la misma forma que tú y yo fuimos engendrados, por el Espíritu, por la palabra. Amén. Él nació, él murió y resucitó, murió como unigénito, resucitó como primogénito, para ser impartido en nosotros. Y él es nuestra vida. Yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos, plural, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Cristo. Él también participó de lo mismo. O sea que Cristo no se hizo carne para salvarte, sino que se hizo carne para participar de lo mismo, lo cual le da una enorme trascendencia. Amén. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿cuánto le tienen miedo a la muerte?, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Ve que aquí hay un principio? Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Y cuál es la semejanza? Todo, absolutamente. Él se hizo carne para participar de lo mismo, para ser semejante en todo. ¿No le da gratitud eso de que Dios envió a su Hijo para no solo para morir por nosotros, sino para hacerse parte de nosotros? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿tú te imaginas a Jesús tentado? El Señor fue siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El libro de Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Mira, la palabra tentar tiene que ver con las espadas romanas. Cuando los fabricantes de espadas las fabricaban en la fragua y trataban el acero, recuerdan que era la única arma, no habían pistolas. O sea, las espadas tenían una importancia. Entonces, fabricaban la espada y la miraban contra luz. Y si había alguna fisura, alguna grieta, la volvían a meter al fuego, al agua, golpeaban de nuevo sobre el yunque, la volvían a mirar hasta que las grietas desaparecían. Y esa era una espada tentada. Interesante. Entonces tú ibas a comprar una espada, te decía, Señor, esta espada está tentada. Ahora, ¿por qué Dios no tienta a nadie? No es porque Él no pueda hacerlo. Él es Dios. Y como Dios te conoce, sabe
¿Cuál es tu debilidad? Él podría hacer un trabajo, pero Dios no tienta a nadie porque Dios le dio ese trabajo sucio a un querubín cesante. O sea, tampoco te va a tener desocupado todo el tiempo. Me imagino, yo estoy pensando. Entonces el trabajo sucio lo hace el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y hay un proceso ahí. Entonces Dios no tienta. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ve, hay un proceso. Cuando tú, por la gracia que habita en ti, soportas la tentación. Es como que fuiste puesto sobre el yunque, te golpearon. Alguien dijo, no hay nada más fuerte que un momento de debilidad. Pero cuando tú, por la gracia de Dios, puedes vencer, vencedor, entonces tú llegas a ser una espada tentada en la mano de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ningún libro de la Biblia habla tanto de la santificación como lo hace el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, la santificación es tratada con lujos y detalles. Por eso es muy importante que tú prestes atención esta mañana. Sin la santificación no podremos vivir en la presencia de Él. ¿Recuerdan los hijos de Sadoc? Eran los únicos que ministraban en su presencia. Los otros, porteros. Tú no necesitas ser muy santo para ser portero, para ser ujier, para servir. Pero para ser efectivo en la intimidad con Dios. Esos somos nosotros, los hijos de Sadoc. Después que tú sales, no sales de esa intimidad, sino que eres como Elías, como vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando tú te mueves las 24 horas del día en su presencia, lo que digas es hecho. Estás en su presencia. La presencia intrínseca. La presencia corporativa. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy. Ahora mismo estamos disfrutando de eso. Lo que digamos será hecho. Esa era la oración de los santos. Móisés le dijo a Dios, Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. No, yo no me imagino un desierto con 2 millones de rebeldes, cabeza dura, por el desierto. Y lo que Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. No le dijo yo iré contigo. Dios está conmigo, sí, pero su presencia manifiesta. Dios está en todos lados. Yo iré contigo. No, mi presencia, que es otra dimensión. Mi presencia irá contigo. O sea, Moisés dijo, no, la nube está bien, la llama está bien, el maná, pero yo necesito garantías. Y Dios le dijo, tranquilo, mi presencia irá contigo. Te daré descanso. O sea, eso me dice a mí que cuando tú no tienes descanso en el alma, no hay presencia. O por lo menos la presencia intrínseca. Tus sentidos naturales no están siendo informados de que la presencia está. Hebreos capítulo 12, verso 14, dice, seguid la paz con todos. ¿Seguid la paz con quién? La paz con todos. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación está totalmente revelada en las Escrituras. No es algo oculto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo,
se perdió casi totalmente a través del tiempo. Se nos desdibujó al punto de que tú te puedes parar en cualquier iglesia a la salida de un culto y hacer una sencilla encuesta. ¿Qué es para usted la santidad? Tú vas a encontrar las respuestas más locas que pueden haber. Mateo 23:17. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Verso 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Pero el que jura por el templo. Ese pasaje deberíamos leerlo entero. Lo que está diciendo es el Señor, que el templo santifica el oro. El templo santifica la ofrenda. Que lo que a ti te santifica, a ti, no es que tú seas una persona, sino el llamado. ¿Me explico? Porque cuando tú traes el oro es neutro, ¿no? Hay gente que dice, no, porque ese es dinero de los pecadores. Sí, pero que el altar santifica el oro. ¿Me explico? Y yo ahora ya no pregunto, bueno, acá en Chile no tenemos mucho dinero venido de la droga, del sicariato, de la prostitución. La gente siembra de acuerdo a su necesidad, a su trabajo, diezma. Entonces, el dinero puede venir, por ejemplo, en Las Vegas. Muchos hermanos de la iglesia trabajan en los casinos, porque esa es la fuente de trabajo. Algunos barrios, los casinos, incluso hay hermanos que trabajan en la ruleta. Es un trabajo. Porque ahí no hay, es desierto, no hay siembra, no hay ganado, no hay industria. Esa es la industria, la industria del turismo. Se llaman una industria sin chimeneas. Ahí trabajan. Imagínate tú que una hermana trabaje en un casino, le pagan $2,000, $3,000, $4,000 por mes, más las propinas, y te trae el diezmo. Dice, no, eso es dinero contaminado. Entonces Jesús dice, el altar santifica la ofrenda. Por eso ellos eran ciegos, porque estaban discutiendo al revés. ¿Me explico? ¿Quién santificó a este asesino en serie llamado Saulo? El llamado. Abrace a su vecino, dígale, Dios no consulta tu pasado para diseñar tu futuro. Lo que te santifica a ti es el llamado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Si Dios me llamó, si pudiéramos gritarle eso a la gente, no, que yo no sirvo, no, que yo no califico, no, porque yo... Tú sabes que hay mujeres que fueron prostitutas y fueron alcanzadas por el Señor y hoy son pastoras, son mujeres de Dios, porque el llamado santifica. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4 y 5. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Un matrimonio santificado. El domingo prediqué acerca del tesoro y el vaso de barro. El evangelio es el tesoro dentro del vaso de barro. El evangelio no es el tesoro con ausencia de vaso. El evangelio tampoco es el vaso sin el tesoro. El evangelio tiene dos componentes. El tesoro dentro del vaso de barro. Significa que el evangelio no se trata de eliminar el vaso. Porque algunas personas piensan que si pudiéramos deshacernos del vaso, seríamos santos. O sea, si usted antes de convertirse a Cristo le gustaba el pollo con papa frita, cuando usted se convierta al Señor le seguirá gustando el pollo con papa frita. Porque usted es vaso de barro. Amén.
¿Viste lo que dice Efesios? Airaos. A ver, ¿cuántos de ustedes dicen mejor no me airo porque yo no aprendí ahora a airarme sin pecar? A ver. Cada vez que yo me airo dejo la embarrada. Y exploto mal. Me aguanto, 2 meses me aguanto y se me empieza a hinchar la vena y los ojos se me inyectan en sangre hasta que de repente ¡pah! Explota, y los que explotan mal. ¿Cómo es tu papá? No, mi papá es buena onda, pero cuando se enoja, no se enoja nunca, pero cuando se enoja, Dios mío, porque nos deja mono parado. No, mejor que es. Mejor tú lo mires y cómo puede haber tanta ira depositada en una sola persona. Podía compartir para otros. Entonces, el vaso de barro siempre va a estar. Lo importante, como esto es una escuela, y yo me detengo en algunos detalles, lo importante es ver la diferencia entre el hombre con sus debilidades propias y la carne en el hombre, que no es lo mismo. El hombre creado por Dios y la carne en el hombre que no fue creada por Dios. Cuando el hombre pecó, dice, ahora el hombre es carne, el flesh en inglés o el bashar en hebreo. Esa naturaleza tendiente al pecado. Entonces separemos, el vaso de barro no es la carne fue crucificada en la cruz. Levante su mano, diga, yo ya pasé por el poder aniquilador de la cruz que acabó con el género adámico. Amén. Hay personas que se confunden, liberan a una persona que no tiene demonios. Espíritu de concupiscencia, sal fuera. Espíritu de jaispiriña, espíritu de pisco sour, tipo borracho. Un demonio es expulsado, pero la carne no puede ser expulsada. La carne tiene que ser crucificada. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces el vaso de barro es la naturaleza humana con sus debilidades. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Entonces nosotros optamos por no airarnos, por lo menos para afuera. No me enojaré, no me enojaré, no me enojaré. Levanto mi mano, repito 3 veces. Tengo paz, tengo paz, tengo paz. Sigue ofendiéndome. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Eso es estoicismo, la filosofía de Zenón. Anúlate. No puedes anular el vaso. El evangelio es el tesoro dentro del vaso de barro. ¿Por qué ayer oré por un paralítico y se levantó y salió corriendo? Y hoy día debo 10 millones de pesos y no tengo fe para pagarlo. ¿Por qué me falta fe? Porque eres vaso de barro. Porque el vaso de barro duda, pero el tesoro te da fe. Entonces, ¿cuál es el evangelio? La fe triunfando sobre la duda. Amén, Señor. Amén. El temor, la fortaleza de Dios triunfando sobre el temor. La fuerza de Dios triunfando sobre tu debilidad. Siempre es el tesoro triunfando sobre el vaso de barro. Pero el vaso de barro, insisto, siempre te acompañará. Estamos tratando aquí unos asuntos de santificación. Santificación tampoco es perfección impecable. 0 falta. Si Dios hubiera sido generoso contigo, te hubiera dicho el mismo día que te convertiste, muy bien, hoy eres mi hijo. Bienvenido al reino. De aquí, desde este minuto hasta que te mueras, tienes 10.000, un cupo de 10.000 oportunidades para pecar. A las 10.001, queda fuera.
A ver, ¿cuántos ya agotaron la cuota? A ver. ¿Cuántos agotaron la cuota? Yo sé que usted se ríe porque usted ya la agotó. Usted tiene las tarjetas sobrepasadas, el cupo de la Masterplop del pecado ya la tiene superada. Yo también, hace rato. Entonces, santidad no es perfección impecable. Esto ha hecho un daño tan terrible a la gente. Porque dado el hecho de que vamos a pecar, te lo aseguro, vamos a pecar. La pregunta es, ¿cómo hacer para no pecar? ¿O qué se hace cuando pecamos? ¿Cómo se gerencia eso? ¿Cómo se maneja? La santificación significa un cambio de posición y un cambio de uso. El oro, vuelvo al oro, cambió de posición, ahora está sobre el altar y se va a usar para el reino. Un cambio de posición, un cambio de uso. El animal que era separado para el sacrificio cambiaba de posición. Ya no se iba a comer en la carnicería, ni el asadito, se iba a quemar para Dios. Cambio de posición y cambio de uso. No solo un cambio de posición, sino también un cambio de disposición. Subraya esa palabra, posición, disposición. La posición, estamos en Cristo, la disposición, estamos para servirlo en el propósito. ¿Cuántos están dispuestos? La perfección impecable no es santidad genuina, ya que no tiene base bíblica alguna. El capítulo 2 de Hebreos, tarea para la casa, se refiere a la santificación. El que santifica. Amén. Y los que son santificados. Este capítulo 2 se refiere a la santificación disposicional. ¿Qué significa disposicional? Leamos Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos. Aquí se refiere a la disposición, a la naturaleza y a la fuente. La disposición. De uno son todos, la naturaleza, todos venimos, la fuente, todos venimos de Dios, de la misma fuente. De la misma fuente que fue engendrado el Hijo primogénito. Tú fuiste engendrado. Eso te está diciendo a ti que tú tienes una naturaleza distinta. Hebreos 2 y Romanos 6 hablan de la santificación disposicional. A ver, vamos a poner un ejemplo acá. Si tú tomas un perro, tu mascota, y lo traes a la iglesia desde tu casa, porque tú no puedes dejar al perrito solo, por el hecho de que esté en el culto, no va a cambiar su naturaleza. Va a seguir siendo perro. Lo cambiaste de posición, pero no de disposición. Amén. Si tú naces en un garage, no eres auto, ¿o no? No, yo nací en la iglesia. Sí, pero eso no te hace. Tú naciste nomás, de posición. Es más, los que nacen en la iglesia son los peores. No, yo soy nacido y más encima criado. Yo nací y criado en la iglesia. Te debería dar vergüenza, ¿verdad? Si nace en un garage, no eres auto. O nace en un supermercado, tampoco eres un paquete de arroz. La posición es buena, porque el cambio de posición te deja en el lugar para que cambie tu naturaleza. ¿Me estoy explicando? Usted puede tomar un chanchito, bañarlo, perfumarlo, ponerle el moñito ese y le ponen a... Hermoso. Es un cambio de posición. ¿Ah? ¿O no? Cambio de posición. Tremendo cambio de posición. Lo sacaste del lodo.
Lo desparasitaste, le mataste las garrapatas. No, el chanchito huele bien. Se ve bonito, la mascota. Pero tú lo sacas al patio y lo sueltas. Lo primero que él va a hacer es revolcarse. Vuelve como dice, la puerca al lodo y el perro vuelve a su vómito. Su naturaleza. Entonces, el cambio de posición no es suficiente. Necesitamos un cambio de disposición. Y eso es lo que Dios está haciendo. El capítulo 2 dice, el que santifica. Quiero que abrace a tu vecino, dígale, te está cambiando disposicionalmente. Amén. Cada vez que a usted le moleste y le ofenda, lo que antes le producía gozo, usted está cambiando. Molesta el pecado. Es más, cuando usted comete pecado se siente mal. Antes lo celebraba. Ahora se siente mal. Porque hay un cambio disposicional. De eso se trata el que santifica. El santificador es el Hijo de Dios encarnado. Antes de su encarnación, el Hijo de Dios no podía santificarnos. Hoy no solo es el Hijo de Dios también, sino el Hijo de Dios encarnado. Ahora puede santificarte, no de acuerdo a tu concepto, sino de acuerdo a la economía de Dios, al plan de Dios. O sea, Dios te santifica de acuerdo a sus parámetros, no de acuerdo a los tuyos. Amén. Él te está cambiando tu naturaleza. Eso está escrito en la palabra. El Hijo del Hombre crucificado, resucitado, glorificado y exaltado. Él pasó un proceso, como el encarnado, como el Hijo encarnado. Él es el Hijo del Hombre, pero no podía santificarnos hasta que fuese crucificado, resucitado, glorificado y exaltado. Estas son sus calificaciones para que Él fuese nuestro santificador. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Él pagó la cuenta. Él cavó los túneles, construyó los puentes, pavimentó la ruta, pagó los peajes, todo. Usted pasa nomás, libre. Amén. Él hizo todo. Él necesitó pasar este proceso para que su humanidad pudiese nacer de Dios y así ser el santificador. Por 33 años y medio, Él vivió en un cuerpo como el tuyo. Piensa en un minuto. Se dormía. Mandó a los discípulos a comprar comida porque tenía hambre. Él pasó todo eso, se fatigó, lloró, también se airó. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Esta generación maligna y perversa. Tomó el látigo y sacó a todos los sinvergüenzas del templo. Entonces Jesús, por 33 años y medio, fue perfecto hombre, perfecto Dios. Pero cuando Él muere y es sepultado, resucita y asciende, la humanidad de Cristo fue elevada, fue glorificada. Por eso Él es el primogénito de los muertos. O sea, hay un modelo, hay uno que ya concluyó el proceso. Amén. Él ya se hizo carne. Él ya habitó. Él fue semejante en todo a nosotros. Para ser semejante en todo, Él adquirió nuestra naturaleza. Él llevó esta naturaleza humana a la tumba. Él la resucitó, ascendió y fue glorificado. Por lo tanto, uno de los nuestros, un ejemplar nuestro, ya concluyó el proceso. Por eso, si uno murió por todo, luego todos murieron. Levante su mano, diga conmigo, yo estaba metido en todo ese proceso.
Por eso el que santifica, Él te está santificando para eso. Dale un aplauso al Señor. Aplaude. Amén. Amén. Sé el Hijo primogénito de Dios producido. Ve, primogénito, no unigénito. A fin de ser nuestro santificador, Cristo tenía que ser producido como el Hijo primogénito de Dios. Él no era primogénito. Él no era carne. Juan 1 dice, y el Verbo se hizo carne, fue hecho carne, porque no era carne. Yo no sé si tendré posibilidades. No sé cómo te imaginas la gloria cuando ya no, este cuerpo sea redimido, ¿no? Esta parte, el atrio sea redimido y sea glorificado y estemos en una dimensión espiritual en plenitud. Sin la mochila esta, sin la caparazón de la tortuga que arrastramos. Es terrible vivir en un cuerpo como el que nosotros tenemos, que fue reducido a la mínima expresión después del pecado. Dicen que Adán era anfibio. Significa que Adán podía nadar horas y horas bajo el agua. Por eso le puso nombre a los monstruos marinos. Tiene sentido. Era tan espectacular que fue hecho a la imagen de Dios. De Eva ni hablemos. Perfectos. Después del pecado, la vida fue reducida. Y después del diluvio, la vida fue reducida de nuevo. 70, 80 años. Nos arrugamos, nos envejecemos, se nos caen los dientes, se nos gastan los ojos. Por más que tú compres crema en torno de ojos, igual. Yo sé que las tuyas no son arrugas, son rasgos de tu fisonomía. Las otras se arrugan, yo no. Qué terrible, y luchamos todo el día con el peso y que el sobrepeso y que nos enfermamos de esto y al final nos morimos. Y tú miras las fotos antiguas, es para puro sufrir. Vivimos la triste nostalgia de lo que fuimos algún día. Así somos. A eso fuimos reducidos. Si usted hubiera conocido a Adán cuando Dios lo creó y se mira a usted, usted rasgaría sus vestiduras y lloraría a gritos. Tú no tienes idea lo que se perdió. Ni idea. Entonces, fíjate cómo vamos a ser redimidos. Pablo dice que todavía vivimos en esta tienda. Cuando este tabernáculo, el cuerpo se deshiciere. Y le llama tabernáculo, es una tienda de campamento. No valemos nada. Alguien hizo un estudio sobre los componentes del cuerpo humano. El calcio separado, el hierro, el fósforo, la grasa. Dice, tenemos suficiente grasa como para hacer una docena de jabones, suficiente calcio como para ponerle la cáscara de huevo a una docena de huevos, suficiente hierro. Si tú separas los componentes químicos del cuerpo, dice, él dijo, el que hizo este estudio, dice, valemos $5. El cuerpo vale $5. Vendido todos los componentes físicos en el mercado, $5. O sea que este anillo que yo tengo en mi dedo, anillo de matrimonio, vale más que mi cuerpo en el mercado. Wow. Ahora, cuando Dios nos redima y nos dé un cuerpo glorificado, es el último proceso de la redención del cuerpo. Quiero que levantes tu mano porque eso va a suceder. Amén. Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. Uno que ya fue glorificado está a la diestra de Dios. Uno de los nuestros. Amén.
Antes de su resurrección, Dios tenía un hijo, pero después de su resurrección fue hecho primogénito. Como unigénito, no tenía naturaleza humana, solo divina. En su encarnación, Él se puso naturaleza humana. Durante 33 años y medio, Él tuvo naturaleza divina. Y esta naturaleza era nacida de Dios, pero también tenía naturaleza humana. Y esta no era nacida de Dios. Fue creada, heredada de María. Pero Él pasó el proceso para que la parte humana naciera de Dios. ¿Se entiende? Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. El primogénito es engendrado. El unigénito es eterno. Esto se cumplió en el día de su resurrección. Hechos 13:33, la cual Dios había cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora Él tiene ambas naturalezas nacidas de Dios, extraordinario. Ahora entendemos que el unigénito no puede santificarnos, pero el primogénito sí. De uno son todos, por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. 2, vamos a apurarnos un poquito. Los santificados, los pecadores con Dios propiciado, la propiciación, la propiciación. Los santificados son pecadores por quienes Cristo propició a Dios. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. La propiciación. Tiene que ver con el propiciatorio, ¿recuerdan? Teníamos graves problemas con Dios, pero Cristo ha aplacado la ira de Dios y Él ya no está enojado con nosotros. Quizá tú te sientes que Dios todavía está disgustado contigo, pero tus sentimientos no significan nada. Solo la palabra de Dios significa todo. Dios no puede santificar a gente con la cual está disgustado. Amén. Principio básico. Por eso Dios no está molesto contigo. Ve, las víctimas de la muerte liberadas. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hemos sido libertados de la esclavitud de la muerte. Somos esclavos emancipados, rebelados del temor de la muerte. ¿Quién puede esclavizarnos otra vez? Nadie. Amén. Hemos sido redimidos del concepto pagano de la muerte, no del concepto divino. El concepto divino es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Y aún así nadie quiere morirse. Los muchos hijos de Dios producidos. 2:10 Hebreos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Recuerda que tuvimos 2 lecciones que hablamos del capitán de nuestra salvación que nos está llevando a la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Isaías 53, tremendo capítulo mesiánico. Dice, con todo Dios quiso quebrantarlo. No fueron los romanos, fue Dios. Dios quiso quebrantarlo. Este es un tema entre Dios, el Padre y el Hijo. Todo está arreglado allí. Tú solo eres el beneficiario de esta negociación. Todo lo arreglaron entre el Padre y el Hijo. El aspecto negativo es que fuimos propiciados con Dios y libres de la esclavitud de la muerte. Es el aspecto negativo del cual tú fuiste sacado por la propiciación.
Voy a recordarles que la palabra propiciación viene de propicio o propiciatorio, que era la superficie de oro puro entre los dos querubines de oro labrados a mano sobre la parte superior del arca del pacto. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre de la becerra y rociaba lo propiciatorio en el día del perdón, en el día del Yom Kippur, y 2 millones de personas, todo Israel era perdonado de todos los pecados que cometían durante un año. El propiciatorio. Entonces la palabra propiciado, quiero que abrace a tu vecino y fuiste propiciado no con la sangre de los machos cabríos, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos propiciados. El lado positivo consiste en que fuimos producidos o generados como los muchos hijos de Dios. Por un lado, fuiste sacado del temor de la muerte, fuiste propiciado por la sangre del Hijo, y por otro lado, fuimos producidos y generados como los muchos hijos de Dios. Y si hijos herederos. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Esto nos califica como los santificados. El santificador y los santificados estamos calificados. Él calificó como santificador por los padecimientos. Y nosotros calificamos como santificados porque le hemos recibido. El santificador es el primogénito y los santificados son los muchos hijos de Dios. Cristo, el Señor, pero nuestro hermano mayor. Amén. Usted es hermano. Amén. 3. Queda poquito. Terminamos. La santificación para preparar a los muchos hijos para Dios. Romanos 6, 19 y 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Somos separados. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, verso 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sed santos porque yo soy santo, pero no con tu fuerza, el que santifica. El santificador disposicional. No solo me cambió de posición, sino ahora está trabajando en mi naturaleza. Aunque nacimos de Dios, en el momento de nuestra regeneración, todavía no hemos sido totalmente separados hacia Dios. Pero en la santificación se lleva a cabo esta obra. Cada día más separados, más apartados. Amén. Cada día más de Él, menos de mí. Más de Él, menos de mí. Sí, Señor. P. Para transformarlos en un ser. En su ser. Para transformarlos en su ser. Se refiere a tu ser. Para transformarte en tu ser. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es un proceso. El nuevo nacimiento es un suceso. La transformación es un proceso. ¿Por qué no le pones una bolsa de cemento sobre el hombro a un bebé recién nacido? Tiene todos los órganos, pero no está desarrollado. Pero tú sí puedes llevarlo. Porque en ti ha habido un proceso. Nosotros recibimos la vida de Dios completa. No te la da de a poco, ya la tienes entera. Pero ahora estamos creciendo en esa vida.
siendo desarrollado en esa vida. Esto no es un cambio exterior, sino interior y metabólico por medio de la vida Zoe. Cuando digo metabólico, estoy hablando de que tú eres lo que comes. Si usted dice, tengo que bajar de peso, ¿qué dejas? Los carbohidratos, todo lo que engorda, cambias. Entonces tú ahora estás metabolizando otras comidas. C. Para glorificarnos con la gloria de Dios. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Colosenses 3:4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hemos hablado mucho acerca de la glorificación o la manifestación. La manifestación de Cristo en nosotros. Amén. La santificación, para concluir, es separar a los hijos renacidos de Dios hacia Dios, apartarlos para Dios, para conformarlos a su imagen y para glorificarlos con su gloria. Esto es la santificación disposicional plena. Wow. Me detengo en varios puntos durante el transcurso de la clase, porque de eso se trata la escuela. Es increíble que se pasan volando. Espero que haya disfrutado la clase.